Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha mirado al cielo buscando respuestas. ¿Cómo comenzó todo? ¿Quién encendió la chispa del universo? La ciencia ha avanzado, ha explorado el cosmos y ha desentrañado secretos ocultos en el ADN, pero cuanto más descubre, más se confirma lo que la Biblia ya había revelado hace miles de años, que detrás de toda la creación hay una mente infinita, un diseño perfecto y una intención divina. Cada montaña, cada estrella y cada célula del cuerpo humano gritan silenciosamente una verdad eterna. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y aunque muchos lo han dudado, la evidencia que hoy la ciencia moderna revela apunta en la misma dirección que la palabra de Dios señaló desde el comienzo. Prepárate, porque estos 15 misterios de la creación no solo te harán reflexionar, sino que fortalecerán tu fe. Verás cómo la naturaleza, la física, la biología y el universo entero confirman que nada fue un accidente. Todo tiene el sello del Creador. Misterio 1. La voz que creó el universo. Antes de cualquier forma, antes de cualquier átomo, solo había silencio y eternidad. La Escritura abre la historia con una frase que corta ese silencio y lo transforma todo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis capítulo 1, versículo 3. No se trata de poesía aislada, sino de una revelación sobre el modo en que el Creador obra, mediante una palabra eficaz, una voluntad que se pronuncia y se vuelve realidad. En el corazón del relato bíblico, el universo no nace por accidente, sino por una voz que convoca existencia donde no la había. La teología llama a esto performativa divina. La palabra de Dios no solo describe, hace. El mismo patrón se repite a lo largo de la Biblia. Dios habla y el mar se abre. Dios habla y el profeta vive. Dios habla y el verbo se hace carne. Juan capítulo 1, versículo 1, lo condensa con fuerza. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. La creación entonces no es un susurro débil perdido en el vacío. Es un mandato que impone orden, separa luz de tinieblas y marca la primera frontera entre el caos y el mundo habitable. Cuando la ciencia intenta reconstruir los primeros instantes del cosmos, tropieza con una escena que, sin nombrar a Dios, resulta coherente con la idea de una irrupción fundante, un inicio en el que el espacio, el tiempo y la energía emergen súbitamente. Los físicos hablan de una expansión primordial, de una liberación de radiación que llenó la totalidad de lo que hoy existe. Aquel resplandor inicial dejó una huella tenue, un brillo de fondo que todavía envuelve el universo como una firma antigua. Es como si el eco de un gran anuncio siguiera vibrando en la tela del cosmos. Esa vibración no es mera metáfora. La materia y la luz presentan un comportamiento ondulatorio. El tejido del universo registra oscilaciones y ritmos que delatan un comienzo dinámico, no estático. La música, que es orden de frecuencias, nos sirve como imagen aproximada, a la manera de una nota que, al resonar, ordena el aire y llena la sala. La voz creadora establece patrones que la realidad obedece. El salmista lo intuyó con lenguaje de adoración. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Salmo 33, versículo 6. La creación, desde sus partículas hasta sus galaxias, responde como un coro que afina con su director. Hay, además, un detalle bíblico que durante siglos pareció enigmático. La luz aparece antes de la creación del sol. Lejos de ser un tropiezo, el relato comunica que la luz no depende de un astro, sino de su autor. La física moderna confirma que la radiación existió en los primeros estadios del cosmos, antes de que se formaran las estrellas. Primero fue la claridad fundamental, después los faros que la hospedan. La Biblia no pretende dar un manual técnico, pero señala la prioridad teológica. La fuente primera es Dios, y los cuerpos celestes son instrumentos posteriores de su providencia. Si la voz de Dios funda el mundo, entonces la realidad es inteligible. Donde hay palabra hay logos, donde hay logos hay sentido.
Por eso las leyes de la naturaleza son estables y comprensibles. No vivimos en un teatro del capricho, sino en una creación que refleja orden y coherencia. Esta convicción bíblica fue una de las raíces culturales que animaron a los primeros científicos a buscar regularidades, convencidos de que el Creador no juega a los dados con su obra. Explorar el universo, en esta mirada, es escuchar con instrumentos cada vez más finos los acordes de aquella primera voz. La voz creadora no solo inaugura el cosmos, también lo sostiene. Hebreos capítulo 1, versículo 3, declara que el Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto apunta a una dependencia continua. El universo no es un reloj abandonado, es una partitura viva cuya armonía persiste porque el músico no ha dejado de tocar. La estabilidad de las constantes físicas, la delicada sintonía que permite la vida, el equilibrio de fuerzas que mantienen a las galaxias en danza, todo eso sugiere no solo un comienzo ordenado, sino un mantenimiento fiel. Escuchar esa voz hoy exige dos actitudes. La primera es humildad, reconocer que el origen último de todo lo que existe trasciende nuestras ecuaciones, aunque nuestras ecuaciones lo describan con creciente precisión. La segunda es adoración. Si el universo responde a una palabra, entonces la respuesta más alta de la criatura es devolver palabra al Creador, agradecer, preguntar, buscar. La investigación científica se vuelve así una forma de reverencia, estudiar la obra para honrar al autor. Hay una dimensión personal en este misterio. La voz que dijo, «Sea la luz», es la misma que pronuncia nuestro nombre. En el comienzo del mundo, aquella palabra quebró la oscuridad cósmica. En el corazón humano puede quebrar tinieblas más densas. Cuando Cristo declara «Yo soy la luz del mundo», Juan capítulo 8, versículo 12, enlaza la primera aurora del universo con la aurora de la gracia. La creación física y la nueva creación del alma nacen del mismo timbre divino, una voz que llama a existir, a vivir, a brillar. En síntesis, el misterio de la voz que creó el universo nos enseña tres verdades que caminan juntas. Primero, el mundo tiene un origen real y no meramente simbólico. Segundo, ese origen brota de una palabra que establece orden, sentido y belleza. Tercero, esa palabra sigue sonando sosteniendo el ser y convocándonos a la luz. La Biblia lo proclama, la ciencia lo intuye, y el corazón lo reconoce cuando contempla el cielo y en silencio percibe todavía el eco del primer sea. Misterio 2. La precisión del universo. Cuando se observa el cielo nocturno, puede parecer un caos de luces suspendidas en la oscuridad. Sin embargo, tras ese aparente desorden, se oculta una arquitectura tan exacta que si una sola de sus leyes variara mínimamente, la vida no existiría. La Biblia lo expresó de forma majestuosa miles de años antes de que la ciencia lo descubriera. ¿Quién midió los cielos con el palmo y con el puño abarcó el polvo de la tierra? Isaías, capítulo 40, versículo 12. Esa imagen no es poética, es precisa. El Creador estableció medidas, proporciones y constantes que mantienen el equilibrio del universo con una exactitud que desafía cualquier casualidad. Los científicos han llamado a esta sorprendente exactitud ajuste fino del universo. Las constantes físicas, como la velocidad de la luz, la fuerza de gravedad, la carga del electrón o la relación entre la masa del protón y del neutrón, están calibradas con una precisión tan extrema que si se alteraran apenas una millonésima parte, la materia colapsaría o el cosmos se desintegraría en energía pura. En lenguaje simple, todo está calculado para que exista la vida, y no cualquier vida, sino una capaz de mirar hacia el cielo y hacerse preguntas. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20, escribió: «Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Lo que hoy los astrofísicos llaman parámetros cosmológicos ajustados son precisamente esas cosas invisibles que reflejan el poder del Creador.
La gravedad mantiene las estrellas estables, la fuerza nuclear débil regula las reacciones dentro de ellas, y la expansión del universo sigue una velocidad perfecta que evita tanto el colapso como la dispersión. Es como si un ingeniero cósmico hubiera girado cada perilla con intención y precisión. Los números lo demuestran con asombro. Si la fuerza de gravedad fuera apenas más intensa, las estrellas arderían tan rápido que el universo se apagaría en un instante. Si fuera más débil, nunca habrían nacido. Si el universo se expandiera un poco más rápido, las galaxias no habrían tenido tiempo de formarse. Si lo hiciera más lento, habría colapsado sobre sí mismo. La probabilidad de que todos esos valores se alineen por azar es prácticamente cero, una imposibilidad matemática. Lo que el azar no puede producir, la intención divina lo establece. El salmista ya lo intuía cuando escribió: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Salmo 19, versículo 1. Esa obra de manos es visible en el ballet cósmico que mantiene todo en movimiento, sin que los planetas choquen ni las órbitas se alteren. La Tierra gira a la distancia exacta del Sol, inclinada en el ángulo justo, protegida por un campo magnético invisible y envuelta en una atmósfera que actúa como escudo y filtro. Cada detalle parece colocado con la delicadeza de un relojero celestial. La física moderna ha intentado explicar esta coincidencia con teorías como el multiverso, sugiriendo que existen infinitos universos y que el nuestro simplemente tuvo suerte. Pero esa hipótesis no elimina a Dios, solo amplía su grandeza. Si existen muchos universos, todos deben obedecer leyes, y las leyes requieren legislador. Sea uno o sean millones, la precisión continúa apuntando a una mente que los diseñó, no a una casualidad que los improvisó. El principio antrópico, uno de los conceptos más discutidos por cosmólogos, dice que el universo parece haber sido preparado para que exista el observador humano. En otras palabras, parece hecho a la medida de la vida. Esto encaja perfectamente con la declaración bíblica de que Dios formó la tierra para que fuese habitada. Isaías capítulo 45, versículo 18. La existencia humana no es un accidente cósmico, sino la intención de un plan eterno que diseñó un hogar exacto para el ser que lleva su imagen. Más allá de las galaxias, la precisión se extiende hasta lo microscópico. El ADN, las moléculas y las estructuras atómicas mantienen proporciones exactas para sostener la materia. La relación entre la masa de los protones y los electrones es de una finura tan extraordinaria que si variara en una parte por trillón, los átomos no podrían unirse para formar cuerpos estables. Esa armonía invisible es la misma que mantiene el equilibrio de las mareas, el ritmo de las estaciones y el pulso del corazón humano. Todo indica que el universo no es un mecanismo frío, sino una sinfonía viva afinada por una mente consciente. Cada galaxia se mueve como si respondiera a un compás invisible. Cada planeta orbita con un ritmo que parece obedecer a un director de orquesta que jamás pierde el tiempo ni el tono. Y cuando uno contempla esa precisión, no queda espacio para la casualidad, solo para la reverencia. Así, la ciencia contemporánea y la fe antigua convergen en una misma conclusión. El universo es exacto, ordenado y hermoso porque fue diseñado por un creador perfecto. Y cuando la Biblia dice que Dios midió los cielos con el palmo, no está hablando en metáfora. Está revelando una verdad eterna. El universo tiene la medida de su mano. Misterio 3. La luz que existió antes del sol. En el relato del Génesis hay una frase que durante siglos desconcertó a filósofos y científicos. Y dijo Dios: «Sea la luz», y fue la luz. Génesis capítulo 1, versículo 3. Lo sorprendente es que esta luz aparece antes de la creación del sol, la luna y las estrellas, que recién son mencionados en el cuarto día. ¿Cómo podía haber luz sin sol? Durante mucho tiempo se pensó que era una contradicción, pero hoy, gracias a los avances de la astrofísica, se sabe que el universo realmente brilló antes de que existieran los astros. La Biblia lo declaró hace miles de años, y la ciencia moderna
acaba de confirmarlo. Cuando los cosmólogos estudian los orígenes del universo, descubren que los primeros instantes, después del llamado Big Bang, estuvieron llenos de energía pura y radiación. Era un océano luminoso, una explosión de fotones que llenó todo el espacio con claridad, aunque aún no existían fuentes de luz como las estrellas. En ese estado primitivo, la luz fue la primera expresión de energía en movimiento, el primer signo de orden en medio del caos. Exactamente lo que el relato bíblico describe. Una orden divina que trajo luz a la oscuridad absoluta. Esa primera luz no era como la que hoy conocemos proveniente del Sol. Era una radiación cósmica que los científicos todavía pueden detectar, conocida como la radiación de fondo de microondas. Es literalmente el eco luminoso del inicio. Cada vez que los telescopios registran esa radiación, están escuchando el susurro antiguo de aquel sea la luz. Es la prueba científica de que el universo comenzó con un destello primigenio que encaja perfectamente con la descripción de la Biblia. El profeta Isaías escribió: «El Señor será tu luz perpetua y tu Dios tu gloria». Isaías capítulo 60, versículo 19. Esta frase tiene una profundidad que la ciencia apenas comienza a intuir. La verdadera fuente de luz no depende del Sol, sino del Creador. Incluso en el libro de Apocalipsis se confirma que al final de los tiempos, en la nueva creación, no habrá necesidad del sol ni de la luna que alumbre porque la gloria de Dios la ilumina. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. El mensaje es claro. La luz no es un objeto, es una emanación del poder divino. Cuando Dios dijo, «sea la luz», estableció una ley física y espiritual a la vez. La física porque sin la radiación no habría energía, sin energía no habría movimiento, y sin movimiento nada existiría. Espiritual porque la luz es símbolo de verdad, orden y revelación. El universo fue iluminado tanto en sentido literal como en sentido moral. La luz separó las tinieblas, definió límites y marcó el inicio del tiempo. La Biblia no está hablando solo de fotones, está hablando del poder de Dios que transforma el vacío en propósito. La ciencia moderna ha descubierto que la luz es la base de todo lo que existe. La materia misma no es más que energía condensada, y la energía está íntimamente relacionada con la luz. Einstein lo resumió en una fórmula que cambió la historia. E don mc2. En otras palabras, la materia y la luz son dos manifestaciones de una misma realidad. La Biblia lo dijo primero. Todo procede de una palabra que genera luz, y esa luz se convierte en todo lo demás. El hecho de que la luz preceda al sol tiene un mensaje teológico profundo. Dios no depende de lo creado para manifestar su poder. Él no necesitó al sol para traer claridad, porque Él mismo es la fuente de toda luminosidad. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dice, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Con estas palabras, Jesús no solo se presenta como guía espiritual, sino como la misma esencia de la luz original que dio inicio al universo. Los astrofísicos reconocen que la luz tiene propiedades extrañas que desafían la comprensión humana. Viaja a una velocidad constante sin importar la referencia. Se comporta como onda y partícula al mismo tiempo y es la medida fundamental del espacio y el tiempo. En la Biblia, la luz también tiene un doble sentido. Es sustancia y es símbolo, es poder físico y revelación espiritual. Lo que la ciencia describe con ecuaciones, la palabra de Dios lo revela con significado. Contemplar el misterio de la luz anterior al sol es asomarse al primer acto del Creador. Es entender que antes de los cuerpos celestes, antes del tiempo y antes de la vida, existía una voluntad que iluminaba el vacío. La luz fue la primera frontera entre la nada y el ser, el primer lenguaje con el que Dios escribió la existencia. No fue una chispa al azar, fue un decreto pronunciado con propósito eterno. Cuando el ser humano levanta la vista al cielo y ve el brillo de las estrellas, está viendo un eco de aquella primera palabra, sea la luz. Cada rayo que viaja por el espacio
Recuerda el instante en que el Creador habló y el universo obedeció. Por eso, mientras la ciencia mide la luz, la fe la adora. Porque la luz no solo revela las cosas, revela a aquel que las hizo. Misterio 4. El orden del ADN. Desde el momento en que un ser humano comienza a formarse en el vientre de su madre, un código silencioso empieza a escribirse dentro de cada célula. Ese código es el ADN, el libro más complejo y perfecto que ha existido en la creación. En el Salmo 139, versículo 13, está escrito: «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre». Miles de años antes de que existiera la biología molecular, la Biblia ya afirmaba que el diseño de la vida no era producto del azar, sino el resultado de una mano que teje, que forma y que ordena cada detalle con propósito. El ADN, ácido desoxirribonucleico, es la molécula que contiene las instrucciones necesarias para construir y mantener la vida. Dentro de cada célula humana hay cerca de 3.000 millones de letras que conforman un mensaje codificado. Es un lenguaje en el sentido más literal. Usa 4 letras químicas, llamadas bases, que se combinan en secuencias específicas para formar palabras biológicas. Si ese código se escribiera en un libro, ocuparía más de 500 volúmenes de 1.000 páginas cada uno, todos con información precisa, sin errores, sin contradicciones. ¿Puede el azar generar semejante nivel de organización? La ciencia reconoce que el ADN funciona como un sistema de almacenamiento de información digital. Cada célula lee esas instrucciones, las interpreta y las ejecuta con una precisión que ninguna computadora humana puede igualar. Lo más asombroso es que el ADN se repara a sí mismo, se copia y se transmite de generación en generación. Todo esto apunta a un diseño inteligente, no a una casualidad ciega. Así como un libro no puede escribirse sin un autor, la vida no puede programarse sin un programador divino. El apóstol Juan lo expresó con claridad al referirse a Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículo 3. La vida no surge espontáneamente, surge de la palabra. Cada gen, cada secuencia, es una manifestación física de esa palabra divina pronunciada en el principio. Dios no solo dijo «sea la vida», sino que la escribió, letra por letra, en la estructura misma de la creación. Los científicos que estudian la genética han encontrado algo fascinante. El ADN posee patrones matemáticos y simetrías que recuerdan el lenguaje humano. No es ruido biológico, es comunicación ordenada. Algunos investigadores incluso han comparado su estructura con la música, una sinfonía de repeticiones, pausas y armonías químicas que producen movimiento, forma y color. Cuando la Biblia dice que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, está describiendo esa armonía perfecta que se refleja hasta en el más pequeño fragmento de nuestro ser. Cada célula del cuerpo contiene el mismo código, pero interpreta solo la parte que necesita. Una célula del ojo activa los genes de la visión, una del corazón, los del pulso, una del cerebro, los del pensamiento. Esta coordinación milimétrica muestra un orden maestro. Ninguna empresa humana podría mantener tal nivel de precisión y sincronía. Es como si dentro de cada uno de nosotros existiera un pequeño universo donde cada átomo responde a una dirección superior, invisible, pero infalible. Además, la estructura del ADN, una doble hélice en forma de escalera que gira eternamente, no es solo bella, es funcional. Esa forma permite que la información se replique sin perderse, como si Dios hubiera diseñado un mecanismo de perpetuidad. El Salmo 139 continúa diciendo: «Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados antes de que existiera uno solo de ellos». Aquí, la Escritura no solo habla de destino espiritual, sino también de diseño biológico. Un libro que contiene toda la historia de nuestra existencia antes de nacer. Los intentos humanos por crear vida en laboratorio han demostrado cuán inalcanzable es esta perfección. Los científicos pueden manipular genes,
copiar secuencias o alterar combinaciones. Pero no pueden producir la chispa que da origen al alma, ni el orden natural que mantiene la vida. Esa chispa no pertenece al laboratorio, pertenece a Dios. Por eso, cada descubrimiento genético, en lugar de alejar al hombre del Creador, lo acerca más a su evidencia. El ADN es, en esencia, una prueba tangible de que la creación tiene autor. Cada célula humana lleva una firma microscópica, una marca divina, escrita en espiral. Si ampliáramos esa escritura, podríamos leer el testimonio eterno. Yo te formé, yo te conozco y te di vida. El orden del ADN no es un capricho biológico. Es una expresión visible del orden espiritual con el que Dios sostiene todo. Así, cuando el hombre contempla su propia composición, no ve solo química, ve propósito. En cada célula hay una melodía, en cada gen una palabra, y en cada vida un plan. La ciencia estudia el cómo, la fe revela el por qué. El misterio del ADN nos recuerda que la creación no es un accidente de la naturaleza, sino un acto de inteligencia suprema, porque el mismo que ordenó el universo con su voz, ordenó la vida con su código. Y ese código, invisible y perfecto, sigue diciendo cada día: tú fuiste creado por mí, y todo en ti tiene sentido. Misterio 5. El equilibrio perfecto de la tierra. Cuando la Biblia dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino que la formó para que fuese habitada. Isaías capítulo 45, versículo 18, está revelando una verdad que la ciencia moderna solo ha confirmado miles de años después. La Tierra fue diseñada con un equilibrio tan exacto que resulta imposible atribuirlo al azar. Todo en nuestro planeta, desde su distancia al Sol hasta la composición del aire que respiramos, está calibrado con una precisión asombrosa para permitir la vida. Si la Tierra estuviera unos pocos millones de kilómetros más cerca del Sol, la temperatura sería tan elevada que los océanos hervirían y la atmósfera colapsaría. Si estuviera más lejos, se congelaría en una era de hielo eterna, pero se encuentra justo en lo que los astrónomos llaman la zona habitable, el rango perfecto donde el agua puede mantenerse líquida y la vida florecer. La Biblia lo dijo primero. Dios no la creó en vano, la formó para ser un hogar. Este equilibrio no se limita a la distancia. La Tierra gira sobre su eje con una inclinación de 23,5 grados, un ángulo perfecto que permite las estaciones, regula los climas y distribuye la energía solar de manera equilibrada. Si esa inclinación variara siquiera unos pocos grados, regiones enteras del planeta se volverían inhabitables. Además, la rotación terrestre, una vuelta completa cada 24 horas, mantiene el ciclo día-noche necesario para el descanso y la renovación de todas las formas de vida. El campo magnético que envuelve nuestro planeta es otro misterio que apunta al diseño divino. Invisible pero indispensable, actúa como un escudo que desvía las radiaciones mortales del espacio. Sin ese campo protector, la vida desaparecería en cuestión de días. Los científicos aún no comprenden completamente cómo la Tierra mantiene ese campo estable, pero el libro de Job ya lo anticipaba cuando declaraba: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Job, capítulo 26, versículo 7. La tierra flota suspendida en el espacio, sostenida por fuerzas invisibles que obedecen a un orden perfecto. El aire que respiramos también forma parte de este equilibrio milagroso. La atmósfera terrestre contiene aproximadamente 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y pequeñas fracciones de otros gases. Si el oxígeno fuera solo un poco mayor, los incendios espontáneos consumirían los bosques. Si fuera menor, la vida humana no podría mantenerse. La proporción es tan exacta que parece ajustada por un ingeniero cósmico. Ese ingeniero es el Creador, que sopló en el hombre aliento de vida, como dice Génesis capítulo 2, versículo 7. El agua, elemento esencial para la vida,
cubre más del 70% de la superficie del planeta. Los océanos actúan como reguladores térmicos que absorben el calor del Sol y lo liberan lentamente, estabilizando la temperatura global. Además, el ciclo del agua, evaporación, condensación y lluvia, mantiene en movimiento la vida vegetal, animal y humana. Nada de eso ocurre al azar. Es una sinfonía natural que sigue la partitura del Creador. Otro detalle asombroso es el tamaño y la posición de la Luna. Su gravedad mantiene estable la inclinación del eje terrestre y controla las mareas que limpian las costas y oxigenan los océanos. Si la Luna fuera un poco más grande o más pequeña, ese equilibrio se rompería. En el relato bíblico, Dios la colocó para señorear en la noche. Génesis capítulo 1, versículo 16. Hoy la ciencia reconoce que sin esa señora de la noche, la vida sería imposible. Hasta el más pequeño detalle, como la composición del suelo o la existencia de la capa de ozono, parece diseñado con propósito. El suelo produce alimento. La capa de ozono filtra los rayos ultravioleta. Los vientos distribuyen el calor y las plantas reciclan el aire. Todo se sostiene en un ciclo cerrado donde nada sobra y nada falta. Es el reflejo de un pensamiento lógico, de un orden que solo puede venir de una mente inteligente. Al observar este equilibrio, incluso los científicos más escépticos han tenido que reconocer lo improbable de la coincidencia. Muchos lo llaman el principio antrópico. El universo, y especialmente la Tierra, parecen hechos a la medida del ser humano. Pero la Biblia no lo llama coincidencia, lo llama propósito. Dios preparó el mundo antes de poner al hombre en él, igual que un padre que construye una casa antes de recibir a su hijo. El salmista escribió: «Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan». Salmo 24, versículo 1. Esta afirmación no es solo una frase espiritual, sino una verdad científica y existencial. Todo en el planeta está interconectado. El aire, el agua, la luz y la vida forman un tejido delicado que proclama la sabiduría del Creador. La Tierra no es un producto fortuito del cosmos. Es una obra maestra diseñada para reflejar la gloria de Dios. Y cuando el ser humano, con toda su tecnología, busca habitar otros mundos, se da cuenta de que ninguno se compara con este. No hay otro planeta con océanos azules, atmósfera respirable y equilibrio natural. Ninguno tiene el toque que hace de la Tierra un paraíso viviente, porque, como dice el libro de Eclesiastés, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Y ese todo incluye cada detalle del planeta que habitamos, desde la brisa que mueve las hojas hasta el amanecer que anuncia un nuevo día. El equilibrio perfecto de la Tierra no es un accidente cósmico, es una prueba visible del cuidado de Dios. Su diseño es un acto de amor y sabiduría, un mensaje silencioso que se renueva cada día bajo nuestros pies. Y mientras el mundo gira con exactitud en su órbita, el universo entero sigue repitiendo la misma verdad. La Tierra no es un error, es una creación intencional del Creador de la vida. Misterio 6. El agua, fuente de vida. En los primeros versículos del Génesis, antes de que existieran los continentes, los animales o el hombre, ya se menciona un elemento misterioso que cubría todo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1, versículo 2. Antes de la luz, antes de la tierra seca, antes de toda forma de vida, el agua ya estaba allí, acompañada por la presencia divina. Desde ese instante, la Biblia revela que el agua no es solo un líquido físico, sino un símbolo espiritual de vida, purificación y poder creador. La ciencia moderna ha confirmado que el agua es la base indispensable de toda forma de vida conocida. Donde hay agua, hay posibilidad de existencia. Donde no la hay, reina la muerte. En cada célula de tu cuerpo, en cada hoja de un árbol, en cada nube del cielo, el agua cumple funciones vitales que ninguna otra sustancia puede reemplazar. Representa más del 70% del peso del cuerpo humano. Regula la temperatura, transporta nutrientes, elimina toxinas y da forma a los tejidos. Sin agua, el milagro de la vida se detiene en cuestión de días.
El agua posee propiedades que desafían las leyes naturales. Por ejemplo, cuando se congela, se expande, algo que casi ninguna otra sustancia hace. Gracias a ese fenómeno, el hielo flota sobre los lagos y océanos, protegiendo la vida que permanece debajo. Si el agua se comportara como el resto de los líquidos, los mares se congelarían desde el fondo y nada sobreviviría. Es como si el Creador hubiera diseñado incluso sus anomalías con propósito. El Salmo 104, versículo 10, lo expresa así: Tú eres quien envía las fuentes por los valles, corren entre los montes. El agua no solo da vida, sino que embellece la creación con su movimiento y su sonido. En el ciclo del agua se revela otro milagro. El calor del sol la hace evaporarse, el aire la transporta en forma de nubes y la gravedad la hace caer nuevamente como lluvia, renovando ríos, bosques y campos. Es un sistema cerrado, perfecto y autosostenido que no requiere intervención humana. Cada gota que cae hoy sobre la tierra ha existido desde el principio del mundo, repitiendo una danza milenaria de renovación. La Biblia, en Eclesiastés capítulo 1, versículo 7, ya lo había descrito con precisión. Todos los ríos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven a correr. Los científicos aún no comprenden completamente por qué el agua tiene un comportamiento tan único. Su estructura molecular le permite almacenar una enorme cantidad de energía sin cambiar rápidamente de temperatura, lo que regula el clima del planeta y evita extremos que destruirían la vida. Esa capacidad de mantener el equilibrio térmico global es un recordatorio físico de la misericordia de Dios, que no solo crea, sino que sostiene lo creado. En la Biblia, el agua es también símbolo de purificación y de la presencia divina que renueva. En Éxodo capítulo 17, versículo 6, Dios le dice a Moisés que golpee la roca, y de ella brota agua para saciar al pueblo sediento en el desierto. Esa roca, según el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, representaba a Cristo mismo, la fuente espiritual de la que fluye vida eterna. Así como el cuerpo necesita agua para vivir, el alma necesita el agua viva de Dios para no morir. Jesús lo confirmó cuando habló con la mujer samaritana junto al pozo, diciéndole: El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Juan capítulo 4, versículo 14. Esa declaración vincula la creación con la redención. El mismo Dios que dio el agua física al mundo ofrece ahora el agua espiritual que sacia el corazón humano. El agua, en todas sus formas, es testigo del poder creador y restaurador de Dios. Cuando cae en forma de lluvia, limpia la atmósfera y fertiliza la tierra. Cuando se transforma en vapor, asciende hacia el cielo, simbolizando la oración que sube. Cuando fluye como río, representa la gracia que no se detiene. El profeta Ezequiel tuvo una visión donde veía salir del templo un río que iba creciendo y sanando todo a su paso. Ese río, dijo, daba vida a todo lo que tocaba. El agua siempre ha sido un reflejo del Espíritu Santo, moviéndose, limpiando, dando vida donde antes había sequedad. Incluso en la ciencia moderna, el agua continúa siendo un enigma. A pesar de ser una de las sustancias más estudiadas, aún guarda secretos. Su estructura molecular cambia según el entorno, forma cristales únicos y responde a la temperatura de maneras que desafían la lógica. Es como si en cada molécula hubiera una chispa de lo divino, recordándonos que no fue creada para ser comprendida del todo, sino para ser admirada. En el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el ciclo se cierra. Y me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente, como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1. Desde el Génesis hasta el fin de los tiempos, el agua está presente, uniendo el principio con el final, la creación con la eternidad. Cada vez que bebes un vaso de agua, cada vez que escuchas la lluvia o miras el mar, estás viendo un recordatorio del amor de Dios en movimiento. El agua no solo sostiene la vida,
la anuncia, la simboliza y la perpetúa. En su fluidez está escrita una verdad eterna. Sin agua no hay vida, y sin Dios el agua misma perdería su sentido. Misterio 7. El tiempo perfectamente medido. Desde el primer amanecer la creación se rige por una precisión tan exacta que ningún reloj humano ha podido igualar. En el libro del Génesis se lee: «Y fue la tarde y la mañana un día». Génesis capítulo 1, versículo 5. Con esa simple frase, la Biblia introduce uno de los mayores misterios de la existencia: el tiempo. No como una invención humana, sino como una estructura divina, medida, ordenada y sostenida por Dios mismo. El tiempo no es un accidente cósmico, es una ley invisible que marca los ciclos de la vida, el crecimiento, la cosecha y la eternidad. Cuando Dios separó la luz de las tinieblas y estableció el movimiento del sol, la luna y las estrellas, introdujo un orden que gobierna cada instante del universo. En el Salmo 104, versículo 19, está escrito: «Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso». En esa declaración se revela la exactitud con la que el Creador reguló los días, los meses y las estaciones. La Tierra gira sobre su eje cada 24 horas y orbita alrededor del Sol en 365 días. Un ciclo tan estable que ni los más avanzados relojes atómicos logran superar su constancia natural. Esa regularidad no es producto del azar, sino del propósito. La rotación de la Tierra permite el equilibrio entre la luz y la oscuridad, entre el trabajo y el descanso. Su órbita define el paso de las estaciones, asegurando la siembra, la cosecha y los ciclos de la naturaleza. La Luna, con su movimiento perfecto, regula las mareas, el crecimiento de los ecosistemas marinos y hasta el comportamiento de muchos seres vivos. Nada está fuera de ritmo. Todo late al compás de un reloj cósmico sincronizado con la voluntad de Dios. Los científicos llaman a esta armonía sincronización orbital y reconocen que es uno de los factores más improbables del universo. Si la Tierra rotara apenas un poco más rápido, los vientos serían devastadores. Si más lento, los días serían tan largos que las temperaturas extremas harían la vida imposible. El movimiento exacto de nuestro planeta no solo permite el paso del tiempo, sino que mantiene la estabilidad de la vida. Dios no solo creó el tiempo, lo calibró para que todo se sostuviera en un orden perfecto. El profeta Jeremías también lo reconoció cuando dijo: «Así dice Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Si se apartaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también dejará de estar mi pueblo delante de mí». Jeremías, capítulo 31, versículos 35 al 36. Aquí, el tiempo se presenta como una garantía del pacto divino. Mientras existan los ciclos del sol y la luna, la fidelidad de Dios permanecerá. El paso del tiempo no es símbolo de desgaste, sino de constancia divina. Incluso en el corazón humano, el tiempo cumple una función espiritual. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, dice: «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Esta afirmación revela que el Creador no solo ordenó el tiempo cósmico, sino también el tiempo personal. Cada etapa de la vida, la niñez, la madurez, la vejez, forma parte de un calendario divino que enseña sabiduría. En un mundo que corre sin pausa, la Biblia nos recuerda que el tiempo no debe ser dominado, sino comprendido. La ciencia moderna ha descubierto que el tiempo no es una constante absoluta. Según la teoría de la relatividad, el tiempo puede expandirse o contraerse dependiendo de la velocidad y la gravedad. Sin embargo, ese descubrimiento no contradice la Biblia, sino que la confirma. El tiempo pertenece al Creador y se somete a su control. Para Dios 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8. Él no está dentro del tiempo, el tiempo está dentro de Él. El misterio se profundiza cuando se comprende que el tiempo no solo mide, sino que también enseña. Cada amanecer es una oportunidad nueva.
Cada atardecer, un recordatorio de que nada es eterno fuera de Dios. El día y la noche fueron creados para marcar el paso, pero también para enseñar equilibrio, trabajar bajo la luz, descansar en la oscuridad. El tiempo revela orden, disciplina y dependencia. Sin el tiempo no habría historia, sin historia no habría redención. Cuando Jesús vino al mundo lo hizo en el cumplimiento del tiempo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Esa expresión indica que el plan divino se mueve en una línea temporal perfectamente calculada. Ni antes ni después, todo ocurre según la agenda celestial. Cada profecía, cada suceso, cada acontecimiento histórico responde a un tiempo establecido por Dios. Nada en la creación sucede por casualidad. Todo tiene su momento exacto bajo el sol. En el Apocalipsis, el tiempo también tiene su cierre. El ángel anuncia, no habrá más tiempo. Apocalipsis capítulo 10, versículo 6. Es el fin de la cuenta, cuando el reloj del mundo se detendrá y comenzará la eternidad. Así como el tiempo tuvo un principio en el sea la luz, tendrá un final en el hecho está. Desde ese instante ya no habrá días ni noches, porque el mismo Dios será la luz eterna. El misterio del tiempo perfectamente medido es una prueba del orden divino que sostiene la creación. Nada se adelanta, nada se atrasa. Cada segundo, cada giro de la tierra, cada estación que pasa, es un testimonio silencioso de la sabiduría de aquel que gobierna los cielos. Y mientras los hombres cuentan los años, Dios cuenta los propósitos, porque en su calendario todo está medido con precisión infinita, y cada vida, cada instante, cada suspiro forma parte del reloj perfecto del Creador eterno. Misterio 8. La respiración del planeta. Desde el primer aliento que Dios sopló sobre el ser humano, el aire se convirtió en símbolo de vida. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2, versículo 7. Ese mismo soplo que dio vida al hombre continúa circulando hoy, moviéndose en una danza invisible que envuelve toda la tierra. No solo nosotros respiramos, el planeta entero respira. Es un sistema perfecto, un intercambio constante entre la creación y el Creador, donde cada partícula de aire lleva la firma de Dios. La ciencia moderna ha demostrado que el aire es mucho más que una mezcla de gases. Es un sistema vivo, dinámico y equilibrado. Contiene aproximadamente 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y pequeñas cantidades de dióxido de carbono, vapor de agua y otros elementos. Si esa proporción variara mínimamente, la vida desaparecería. Si hubiera demasiado oxígeno, el fuego arrasaría todo. Si hubiera demasiado poco, no podríamos respirar. Es un equilibrio tan preciso que solo una mente perfecta pudo haberlo establecido. Este intercambio de aire entre los seres humanos, los animales y las plantas es uno de los milagros más fascinantes de la naturaleza. Los árboles, a través de la fotosíntesis, absorben el dióxido de carbono que nosotros exhalamos y liberan oxígeno puro, el mismo que entra en nuestros pulmones con cada respiración. A su vez, nosotros devolvemos ese dióxido de carbono, cerrando un ciclo perfecto de interdependencia. Es como si la humanidad y la naturaleza compartieran un mismo pulmón, el planeta entero inhalando y exhalando en armonía. El profeta Isaías lo expresó de manera poética. Así dice Dios el Señor, el que creó los cielos y los extendió, el que dio aliento al pueblo que mora sobre la tierra, y espíritu a los que por ella andan. Isaías capítulo 42, versículo 5. Cada respiración es una confirmación silenciosa de esa verdad. No es un reflejo automático, es un recordatorio divino de que dependemos de algo mayor que nosotros. Cada inhalación es un regalo, cada exhalación una ofrenda. Los océanos también participan en esta respiración planetaria. Más del 50% del oxígeno que respiramos no proviene de los bosques, sino del fitoplancton, diminutos organismos marinos que transforman la luz del sol en vida. Estas criaturas invisibles son los verdaderos pulmones del planeta, y su existencia
Está cuidadosamente regulada por los ciclos del clima y la temperatura del mar. El salmista ya lo intuía cuando dijo: «Todo cuanto hay en el mar, alabe el nombre del Señor». Salmo 148, versículo 7. Incluso las aguas respiran al compás del Creador. La atmósfera terrestre, además de proveer oxígeno, actúa como escudo y filtro. Bloquea los rayos dañinos del sol, regula la temperatura y distribuye el calor de manera uniforme. Sin esa capa protectora, la Tierra sería un desierto helado de noche y un infierno ardiente de día. Pero el aire no solo protege, también transporta vida. Lleva semillas, polen, aromas, gotas de agua y hasta sonidos. El aire conecta todo con todo, recordándonos que vivimos inmersos en una red invisible diseñada con precisión divina. El aire también tiene un mensaje espiritual. En hebreo, la palabra ruach significa al mismo tiempo viento, aliento y espíritu. Esa coincidencia no es casual. El mismo Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas en el principio sigue moviéndose hoy, soplando vida donde hay muerte, esperanza donde hay desierto. Así como el aire no se ve, pero se siente, el Espíritu Santo no se ve, pero transforma. Cuando el viento sopla entre los árboles o atraviesa una montaña, es como si la creación entera exhalara una oración silenciosa hacia su Creador. En la ciencia climática existe un fenómeno conocido como la respiración del planeta. Durante el día, los bosques y océanos absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Durante la noche, el proceso se invierte. Es un pulso diario, una especie de latido que demuestra que la Tierra no es un objeto inerte, sino un organismo vivo. Los satélites incluso han detectado un movimiento estacional. La atmósfera sube y baja cada año, siguiendo el crecimiento y descanso de las plantas. Es literalmente la respiración del mundo. Cada ciclo de aire que se renueva es un recordatorio del equilibrio perfecto con que fue creado todo. Si el viento no soplara, el planeta se volvería un horno estático. Si soplara demasiado, la vida sería arrasada. Pero Dios, en su sabiduría, controla incluso los vientos. Jesús lo demostró cuando, en medio de la tempestad, se levantó y dijo: «Calla, enmudece», y el viento obedeció. Marcos capítulo 4, versículo 39. Ese episodio no fue solo un milagro sobre el clima, sino una prueba de que el Creador domina su propia respiración. Cuando respiras, sin darte cuenta, estás participando en un milagro cósmico. El aire que entra a tus pulmones fue exhalado alguna vez por los árboles del Amazonas, por un delfín en el océano o por otro ser humano al otro lado del planeta. Somos parte de una misma corriente de vida que nunca se detiene. Cada respiración conecta la creación con el Creador, la materia con el espíritu, la ciencia con la fe. El misterio de la respiración del planeta nos enseña que la vida no es independiente, sino interdependiente. El aire no pertenece a nadie. Es un regalo común que nos recuerda que todos compartimos un mismo origen y una misma esperanza. Y mientras el viento siga soplando, mientras haya un respiro más en la tierra, seguirá oyéndose el eco del principio. Y sopló Dios aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Misterio 9. La simetría en la naturaleza. Desde la forma de una flor hasta la espiral de una galaxia, el universo entero parece construido bajo un patrón de belleza y orden. Nada en la creación está hecho al azar. Todo sigue una estructura matemática que refleja la perfección del Creador. El libro de Romanos lo declara con claridad. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos capítulo 1, versículo 20. En otras palabras, cada línea, cada figura y cada forma natural es una firma de Dios grabada en la materia. Los científicos han descubierto que gran parte del universo está organizado según una proporción conocida como la sección áurea o número dorado, representada por la letra griega F, Phi. Esta proporción se encuentra en la disposición de las hojas de las plantas, en la concha del Nautilus,
en los girasoles, en los huracanes y en las galaxias espirales. Es la medida de la belleza natural, una constante que se repite desde el microcosmos hasta el macrocosmos. No importa dónde se mire, el mismo patrón aparece una y otra vez, como si la creación entera hubiese sido moldeada bajo un solo pensamiento matemático. En las flores, la simetría se manifiesta en los pétalos que se distribuyen de manera uniforme alrededor del centro, formando figuras perfectas. En los copos de nieve, ninguna estructura se repite, pero todas conservan un equilibrio hexagonal exacto. En las conchas marinas, las espirales siguen la proporción dorada, reflejando crecimiento y expansión en armonía. Esa precisión no es fruto del azar, es el lenguaje del diseño divino. Job lo expresó con sabiduría al decir: Dios hizo cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Job capítulo 9, versículo 10. La ciencia llama a esta característica simetría fractal, un orden que se repite a diferentes escalas, desde las ramas de un árbol hasta las arterias del cuerpo humano. Es como si la creación fuera un espejo infinito, donde cada parte refleja el todo. Incluso el ADN, la molécula que contiene la información de la vida, tiene una estructura helicoidal que obedece a esa misma proporción. Todo indica que la vida no solo fue creada con propósito, sino también con belleza y matemática divina. Los animales también muestran esta simetría sagrada: las alas de una mariposa, las rayas de una cebra, las escamas de un pez e incluso las huellas digitales humanas siguen patrones que combinan equilibrio y variedad. Cada ser vivo es una obra de arte que combina simetría y singularidad, como si el Creador hubiese querido dejar en todo su huella única. La Biblia lo resume en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esa hermosura tiene base matemática, pero sentido espiritual. Incluso en los cielos, la simetría revela el orden divino. Las órbitas de los planetas, la disposición de los anillos de Saturno, la forma elíptica de las galaxias y los brazos espirales del universo entero obedecen leyes geométricas que parecen salidas de una mente ingeniera perfecta. Los astrónomos reconocen que el cosmos tiene estructura, ritmo y armonía, y no es un caos de estrellas, sino una coreografía ordenada que se expande siguiendo patrones constantes. En el cuerpo humano, la simetría alcanza su punto más sublime. 2 ojos, 2 oídos, 2 pulmones, 2 hemisferios cerebrales. Cada parte está equilibrada para mantener el funcionamiento vital. Pero incluso allí donde la simetría se rompe, una cicatriz, una imperfección, una diferencia, la vida encuentra equilibrio. El Creador no solo hizo las cosas iguales, sino proporcionadas, enseñando que la perfección divina no excluye la diversidad, sino que la integra en armonía. El salmista David, maravillado por la obra del Creador, exclamó: «Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien». Salmo 139, versículo 14. Ese asombro que experimenta el ser humano al contemplar la belleza natural es una respuesta espiritual al orden divino. La simetría no solo agrada a los ojos, también apela al alma, porque dentro de cada persona hay un reflejo del diseño de Dios. Los científicos hablan de la eficiencia de la forma, pero los creyentes ven en ella la sabiduría del Creador. El girasol no calcula su espiral, ni el copo de nieve decide su figura. Ambos obedecen leyes que fueron escritas antes del tiempo. El universo no improvisa, sigue un diseño preestablecido que mantiene la estabilidad y la belleza de todo lo creado. Cuando uno contempla una flor, un cristal o una galaxia, percibe algo más que materia, percibe intención. La simetría en la naturaleza no solo demuestra que hay orden, sino que ese orden tiene propósito. Es la prueba silenciosa de que el Creador no solo quiso que la vida existiera, sino que fuera hermosa. Así, cada pétalo, cada ola y cada estrella son fragmentos de una misma ecuación divina. La simetría es la poesía con la que Dios firmó su obra. En lo grande y en lo pequeño,
La naturaleza respira el mismo ritmo, el mismo equilibrio, el mismo mensaje eterno. Nada está fuera de lugar, porque todo fue hecho por una mente perfecta que ama la belleza del orden. Misterio 10. El sonido del universo. Desde los albores de la creación, la Biblia afirma que el universo no nació en silencio. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job, capítulo 38, versículo 7. Esa frase, tan poética como misteriosa, sugiere que la creación entera emitió un canto al surgir. Lo que parecía una metáfora espiritual, la ciencia moderna lo ha confirmado. El universo realmente tiene sonido, un eco que aún vibra desde el principio de los tiempos. Cuando los astrofísicos estudiaron el origen del cosmos, descubrieron que el Big Bang no fue una explosión caótica, sino una expansión ordenada que produjo ondas de presión, en otras palabras, vibraciones acústicas, que se propagaron por el espacio primitivo. Esas ondas moldearon la materia, dando forma a las galaxias y a los cúmulos de estrellas. El universo literalmente cantó su nacimiento. Aquel sonido inicial no se puede oír con los oídos humanos, pero puede medirse. Aún resuena como una frecuencia baja, un eco profundo que llena todo el espacio. Los astrónomos han detectado ese eco en lo que llaman la radiación cósmica de fondo, el sonido más antiguo que existe. Es una especie de murmullo cósmico, una melodía que viaja desde hace más de 13.000 millones de años. En cada punto del universo, ese sonido sigue vibrando, como un testimonio eterno del momento en que Dios dijo, «Sea la luz». El universo entero se convirtió en un instrumento que obedece al ritmo del Creador. El salmista lo había comprendido miles de años antes. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su línea, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo 19, versículos 1 al 4. Lo que el salmista describe no es silencio, es comunicación sin palabras. El universo entero predica con su música, con sus vibraciones, con su armonía invisible. Cada estrella que arde, cada planeta que gira, cada átomo que vibra emite una frecuencia. La física cuántica ha demostrado que toda la materia se comporta como una onda. Nada está completamente quieto. Es decir, todo en el universo suena de alguna manera. Incluso los agujeros negros, esas regiones donde la luz se detiene, producen ondas de sonido en el espacio. En el año 2022, la NASA convirtió esas ondas en audio, y el resultado fue un rugido profundo, casi como una voz que viene desde las entrañas del cosmos. Pero ese sonido no es ruido, es orden. Las frecuencias del universo siguen proporciones matemáticas que recuerdan una sinfonía. Los astrónomos las llaman oscilaciones acústicas, pero el creyente puede reconocer en ellas la melodía del Creador. En el principio no hubo un caos de sonidos, sino una nota pura que estableció el ritmo de todo lo creado. Así como un músico afina su instrumento antes de tocar, Dios afinó el cosmos con su palabra antes de llenarlo de vida. Lo más impresionante es que esa armonía cósmica se repite también dentro de nosotros. Las cuerdas vocales, los latidos del corazón y hasta las vibraciones de las moléculas de ADN siguen patrones de frecuencia. El ser humano no solo escucha el sonido del universo, forma parte de él. Cuando respiramos, cuando hablamos, cuando cantamos, nos unimos al coro cósmico que comenzó en el principio. Somos, literalmente, instrumentos que participan en la gran sinfonía divina. Jesús mismo, el Verbo hecho carne, fue presentado como la palabra creadora. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En el lenguaje original, verbo significa palabra viva, voz activa. Esto implica que toda la creación nació de una voz, de una vibración divina que trajo existencia donde no la había. El universo entero es, en cierto modo, el eco de Cristo, la palabra eterna resonando a través del tiempo y el espacio.
El sonido también tiene un poder espiritual. En el libro de Josué, los muros de Jericó cayeron no con armas, sino con trompetas. En el Nuevo Testamento, Pablo y Silas oraron y cantaron en la cárcel, y las puertas se abrieron. La Biblia muestra que el sonido, cuando es guiado por la fe, tiene la capacidad de alterar la materia, mover montañas y cambiar realidades. El mismo principio que formó galaxias se manifiesta en el poder de la alabanza. La ciencia aún no logra comprender del todo por qué las ondas de sonido pueden afectar el comportamiento de la materia. Pero Dios ya lo había mostrado. Lo invisible moldea lo visible. Cada vibración, cada nota, cada palabra pronunciada tiene poder creador o destructor. Por eso Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Así como la voz de Dios creó el universo, nuestras palabras, hechas a su imagen, también pueden crear o destruir. El misterio del sonido del universo nos recuerda que el cosmos no está muerto ni vacío. Está vivo, vibrante y lleno de una melodía que nunca se detiene. Cada estrella es una nota, cada galaxia un acorde, cada vida una parte de la partitura. Y aunque no podamos escucharla con los oídos, el alma puede percibirla. Porque el universo entero, desde su origen, sigue entonando la misma canción que comenzó con una sola frase: y dijo Dios. Misterio 11. La energía invisible. El universo que vemos es apenas una fracción diminuta de lo que realmente existe. Lo visible, las estrellas, los planetas, la materia que podemos tocar o medir, constituye solo una pequeña parte del todo. El resto, la inmensa mayoría, está formado por algo que la ciencia llama energía oscura y materia oscura. Una fuerza invisible que sostiene, empuja y mantiene en equilibrio el cosmos. Aunque los científicos no pueden verla, medirla directamente ni comprenderla del todo, saben que está ahí, controlando el destino del universo. Miles de años antes de que la ciencia lo descubriera, la Biblia ya lo había revelado con precisión. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Esta afirmación, sencilla pero profunda, describe exactamente lo que la ciencia moderna está observando. El universo no flota en el vacío. Está sostenido por una fuerza que no se ve, una energía que no se disipa, un poder que mantiene todo en movimiento. Los astrofísicos han calculado que aproximadamente el 95% del universo está compuesto por materia y energía invisibles. Es decir, lo que nuestros ojos perciben es apenas una sombra del verdadero tejido de la realidad. Cuando la Biblia declara que Dios es espíritu, Juan capítulo 4, versículo 24, nos está diciendo que la esencia de la existencia no es material, sino espiritual. Todo lo visible proviene de lo invisible. Así lo explica también Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo invisible no es una ausencia, es una presencia más profunda, más real, más poderosa que la materia misma. La ciencia, al avanzar, ha confirmado este principio. La energía oscura parece actuar como una fuerza expansiva que empuja las galaxias, separándolas cada vez más. Nadie sabe qué la produce ni de dónde viene, pero sin ella, el universo colapsaría bajo su propio peso. Es como si una mano invisible lo mantuviera abierto, respirando, en equilibrio. Esa mano es la palabra que todavía resuena desde el principio, el eco del sea la luz que nunca dejó de vibrar. Lo mismo ocurre en el nivel más pequeño de la materia. Los átomos, que componen todo lo que existe, están formados en su mayoría por espacio vacío. Y sin embargo, ese vacío no está vacío. Está lleno de energía invisible que mantiene unida la estructura. Los electrones giran a velocidades tan precisas que si se detuvieran toda la materia se desintegraría. En cada partícula hay una fuerza invisible que sostiene lo visible, exactamente como lo enseña la Escritura. El apóstol Pablo escribió: en él vivimos, nos movemos y somos. Hechos capítulo 17, versículo 28. Es decir,
La energía que da movimiento a cada célula y mantiene el pulso del universo procede de Dios. Sin esa energía divina no habría vida, ni movimiento, ni existencia. Cada rayo de luz, cada impulso eléctrico del cerebro, cada latido del corazón, es un testimonio de la presencia activa de esa fuerza sustentadora. A lo largo de la historia, el hombre ha intentado dominar la energía. El fuego, el viento, la electricidad, el átomo, pero todas esas formas visibles son solo reflejos menores de la energía suprema de Dios. La ciencia puede liberar energía, pero no puede crearla. Solo transforma lo que ya existe. Dios, en cambio, la origina, la dirige y la sostiene. Él no solo creó la energía, Él es la fuente de toda energía. Incluso el cuerpo humano es un microcosmos de ese principio. Cada célula genera una diminuta corriente eléctrica. El corazón emite impulsos. El cerebro transmite señales. El sistema nervioso funciona como una red energética que regula el cuerpo. Si esa energía invisible se apagara por un instante, la vida se extinguiría. El ser humano, hecho a imagen del Creador, lleva dentro una chispa de esa energía divina. Pero hay un nivel aún más profundo, la energía espiritual. Jesús, al resucitar, dijo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Mateo capítulo 28, versículo 18. Esa potestad es poder, energía, autoridad. En la Biblia la palabra poder se traduce del griego dunamis, de donde proviene dinamita. Es la energía divina que puede transformar el alma, romper cadenas y crear nueva vida. Mientras la energía física mantiene al universo, la energía espiritual transforma al corazón. La ciencia puede medir las fuerzas visibles, pero solo la fe puede conectar con la energía invisible de Dios. En Efesios capítulo 3, versículo 20, se dice: «Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros». Ese poder es una energía interior, invisible pero real, que impulsa la vida del creyente. Cuando se observa el universo en expansión, el resplandor de las galaxias, la gravedad que las une, o la luz que viaja por millones de años, todo apunta a un mismo misterio. Detrás de lo que se ve, hay una fuerza invisible, ordenada, inteligente y eterna. No es una energía ciega, sino una energía con propósito. No es azar, es diseño. No es casualidad, es voluntad. El misterio de la energía invisible nos recuerda que el universo no está solo, ni abandonado, ni moviéndose por inercia. Está sostenido, respirando, vivo por la presencia de Dios. Él es la corriente silenciosa que fluye por todo lo que existe. Aunque los ojos no puedan verla, su efecto está en todas partes, en la luz del sol, en la chispa del corazón, en el poder del amor. Y así, el universo entero sigue funcionando gracias a esa energía divina que nunca se agota, porque su fuente es eterna. Dios es la energía invisible que lo sostiene todo. Misterio 12. El lenguaje de los cielos. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha mirado hacia arriba con asombro. Las estrellas, los planetas y las constelaciones han sido testigos silenciosos de la historia, pero también mensajeros de algo más profundo. Un lenguaje divino escrito en el firmamento. El Salmo 19, versículos 1 al 3, lo proclama con majestad. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. El salmista no se refería a un idioma humano, sino a un mensaje universal que trasciende el sonido y se comunica con la belleza, el orden y la luz. Cuando los astrónomos observan el universo, descubren que los cuerpos celestes no se mueven al azar. Todo en los cielos sigue una coreografía perfecta, una danza cósmica, donde cada estrella tiene su lugar y cada galaxia gira siguiendo leyes exactas. Ese orden es un lenguaje en sí mismo, un testimonio visible de una inteligencia que diseñó el cosmos con precisión matemática.
La ciencia lo llama gravedad y constantes físicas. La Biblia lo llama la voz de Dios en el cielo. Los antiguos profetas ya sabían que los cielos no eran mudos. En Génesis capítulo 1 versículo 14, Dios dijo: «Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones para días y años». Esas señales no se refieren a supersticiones ni a horóscopos, sino a marcas de tiempo, dirección y propósito. Las estrellas, la luna y el sol fueron creados como un reloj celestial, un sistema de comunicación que revela tanto la grandeza de Dios como el paso del tiempo bajo su soberanía. La ciencia moderna ha descubierto que el universo emite sonidos y radiaciones que pueden ser traducidos en frecuencias. Las estrellas vibran, los planetas resuenan, los campos magnéticos generan ondas, y el espacio mismo está lleno de una música inaudible para el oído humano. Ese lenguaje no usa palabras, pero expresa orden, ritmo y equilibrio. Cuando los astrónomos convierten en audio las ondas emitidas por los cuerpos celestes, lo que escuchan es un canto, un susurro de energía que recuerda las palabras del libro de Job, capítulo 38, versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cada cuerpo celeste es como una nota musical en una sinfonía cósmica. Las galaxias giran con un ritmo predecible. Las estrellas pulsan como si respiraran. Los planetas vibran en frecuencias que pueden medirse con precisión. Lo que el ser humano llama física, Dios lo llama palabra. Así como una partitura ordena el sonido, el Creador escribió en los cielos la melodía de la existencia. Cada rayo de luz que viaja por el espacio lleva consigo información, dirección y propósito. Es el idioma del Creador expresado en fotones y frecuencias. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, se dice: «Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos». Esa sabiduría se refleja en los cielos. Los movimientos celestes no solo marcan el tiempo físico, también reflejan el tiempo espiritual. Grandes acontecimientos bíblicos estuvieron acompañados por señales en los cielos. La estrella de Belén, que anunció el nacimiento de Jesús, el oscurecimiento del sol durante su crucifixión, y los eclipses y lluvias de estrellas que a lo largo de la historia han servido como recordatorios de que el cielo aún habla. El lenguaje de los cielos también es un lenguaje de orden moral. Mientras el hombre cambia, el firmamento permanece inmutable. El sol sale cada día por el oriente y se pone en el occidente, recordando la fidelidad de Dios. La luna, con sus fases, enseña los ciclos de renovación. Las estrellas, aunque distantes, permanecen firmes en su curso, reflejando la constancia divina. Lo que para muchos es solo astronomía, para el creyente es un espejo del carácter eterno del Creador. La ciencia ha descubierto algo aún más sorprendente. El universo parece tener una estructura similar al cerebro humano. Los filamentos cósmicos que conectan las galaxias forman una red que se asemeja a las neuronas y sinapsis. Algunos científicos lo llaman la mente del universo. Pero la Biblia lo explicó antes. Por él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Esa estructura cósmica no es casualidad. Es la huella del pensamiento divino impreso en el espacio. El lenguaje de los cielos no se escucha con los oídos, se percibe con el alma. Quien observa las estrellas y ve solo puntos luminosos está ciego al mensaje. Pero quien las contempla con reverencia entiende que detrás de cada luz hay una palabra, y detrás de cada palabra hay un autor. El universo es una Biblia abierta escrita en luz, y cada galaxia es un versículo que proclama la gloria del Creador. Cuando el hombre levanta la vista al firmamento y contempla su inmensidad, no solo ve distancia, ve propósito. Los cielos no están allí para decorar la noche.
Están para recordarnos que somos parte de algo mayor. Así como las estrellas obedecen a sus órbitas sin desviarse, también nosotros fuimos llamados a vivir según el orden de Dios. El misterio del lenguaje de los cielos es, en el fondo, el misterio del amor divino expresado en la creación. Es un idioma que no necesita traducción porque se entiende con el corazón. Y aunque el universo siga expandiéndose, sus estrellas siguen repitiendo el mismo mensaje desde el principio de los tiempos. El Creador existe y su gloria se ve en todo lo que hizo. Misterio 13. La vida que brota de la tierra. Desde los primeros versículos del Génesis, la Biblia declara con autoridad una verdad que la ciencia confirmaría miles de años después. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Génesis capítulo 1, versículo 11. Este versículo encierra un misterio profundo. La tierra no solo fue creada para sostener vida, fue creada para generarla. La misma materia que compone el suelo posee el poder de transformar lo inerte en lo vivo, obedeciendo la voz del Creador. La ciencia moderna ha descubierto que el suelo está lejos de ser simple polvo o roca triturada. Es un organismo complejo, un universo microscópico donde millones de bacterias, hongos, lombrices y microorganismos interactúan formando una red viva que sostiene toda la creación. En un solo puñado de tierra fértil hay más seres vivos que personas en todo el planeta. Cada uno cumple una función específica. Unos descomponen materia muerta, otros regeneran nutrientes, otros crean simbiosis con las raíces de las plantas. Este orden invisible, que la Biblia describe como la bendición de la tierra, es una obra de ingeniería divina. El profeta Isaías escribió: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. La comparación es perfecta. La palabra de Dios actúa igual que la naturaleza. Cuando cae sobre la tierra, literal o espiritualmente, despierta la vida dormida y produce fruto. La tierra en obediencia responde con verdor, con alimento, con abundancia. El ciclo de la vida en la tierra es una sinfonía de precisión. Las plantas toman dióxido de carbono del aire, lo transforman en oxígeno y energía a través de la fotosíntesis. Los animales consumen esas plantas y devuelven nutrientes al suelo. Los microorganismos descomponen la materia muerta y la convierten en alimento para nuevas raíces. Nada se desperdicia. Cada hoja que cae, cada gota que penetra el suelo, participa de un equilibrio sagrado que renueva la creación constantemente. No es casualidad, es diseño. En la era moderna, los científicos hablan de la materia orgánica del suelo, una capa de vida que hace posible la agricultura, los bosques y los ecosistemas. Sin esa capa, el planeta se convertiría en un desierto muerto. Pero esa materia orgánica es más que biología, es el resultado del mandato divino que aún sigue activo. Dios no solo dijo produzca la tierra, sino que la tierra sigue produciendo porque su palabra no se apaga. Cada semilla que germina, cada árbol que florece, es una respuesta obediente a aquella orden eterna pronunciada en el principio. El salmista también lo reconoció. Tú visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Salmo 65, versículo 9. El Salmo describe a un Dios activo, no distante, que sigue trabajando a través de la naturaleza. La fertilidad del suelo, las lluvias a su tiempo y la cosecha abundante no son meros fenómenos naturales, son manifestaciones del cuidado divino. El hombre, con su ciencia, ha aprendido a estudiar el suelo, pero también lo ha contaminado, olvidando que la tierra tiene alma. Cuando se destruye el equilibrio natural, la vida se interrumpe. Donde antes había verdor, ahora hay desolación. Donde había abundancia, llega el hambre. Este desequilibrio no es solo ecológico, es espiritual.
La creación gime esperando la redención, como dice Romanos capítulo 8, versículo 22. La tierra siente, respira y espera que el ser humano vuelva a entender que no es dueño, sino guardián de lo que Dios creó. Lo más asombroso es que la tierra tiene una capacidad de restauración que parece milagrosa. Aun después de incendios, sequías o abandono, si recibe agua y luz, vuelve a producir vida. Las semillas pueden permanecer dormidas durante décadas bajo el suelo, esperando las condiciones adecuadas para despertar. Es como si la tierra tuviera memoria, un poder interno para regenerarse, una esperanza escrita en su naturaleza. Esa esperanza fue implantada por Dios desde el principio. En lo espiritual, la Biblia también compara el corazón humano con la tierra. Jesús dijo en la parábola del sembrador que la semilla es la palabra de Dios y el terreno representa el alma del hombre. Cuando la tierra del corazón está dura, la semilla no entra, pero cuando está blanda, húmeda y fértil, da fruto al 100%. Así, el misterio de la tierra no solo se manifiesta en lo físico, sino en lo espiritual. El mismo principio que hace brotar una planta hace florecer la fe. Cada raíz que se extiende bajo el suelo es una oración silenciosa hacia el cielo. Cada flor que se abre es una respuesta al sol que la llama. La tierra no solo produce alimento, produce belleza, equilibrio y testimonio. Es la prueba tangible de que la vida proviene de una fuente eterna. El Creador no solo diseñó el universo, diseñó un planeta capaz de regenerarse, de alimentar y de sanar. El misterio de la vida que brota de la tierra nos recuerda que vivimos sobre un milagro constante. Caminamos sobre una superficie viva que escucha, responde y obedece. En cada semilla hay una promesa, en cada cosecha una bendición, y en cada grano de suelo un reflejo del poder creador de Dios. Porque desde el principio hasta hoy, la tierra sigue cumpliendo el mandato eterno. Produzca la tierra. Misterio 14. El poder del descanso. Después de 6 días de creación, la Biblia revela un acto tan poderoso como el mismo hecho de crear. Dios descansó. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. A simple vista, parecería una pausa común, pero en realidad, este versículo encierra uno de los misterios más profundos de la existencia. El descanso no es debilidad, es parte del diseño divino del universo. El descanso no fue creado para Dios, sino para el hombre. El Creador no necesitaba reponerse. Su reposo fue una enseñanza grabada en el tejido del tiempo. Al detener su obra, Dios estableció un principio cósmico. Todo en la creación necesita pausas para renovarse. Desde las estrellas que laten en pulsos de energía hasta los océanos que respiran en mareas, el universo entero se mueve en ciclos de trabajo y reposo. La Biblia no dice que Dios se cansó, sino que bendijo el descanso, lo declaró sagrado. La ciencia moderna confirma que el descanso no es una pérdida de tiempo, sino una fuente de equilibrio vital. En el cuerpo humano, mientras dormimos, el cerebro elimina toxinas, reorganiza la memoria y fortalece las conexiones neuronales. El sistema inmunológico se recupera, el corazón regula su ritmo y las células se reparan. Sin descanso, el cuerpo enferma, la mente se confunde y el alma se agota. Lo que la medicina llama homeostasis, el equilibrio interno, no es otra cosa que el reflejo físico del mandamiento espiritual de descansar. Dios estableció este principio en toda la naturaleza. La tierra necesita reposar después de la cosecha. Los animales hibernan para conservar energía. Los árboles pierden sus hojas para renacer en primavera. El descanso no es ausencia de vida, es parte de la vida misma. En el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 4, Dios ordenó incluso que la tierra descansara cada 7 años. El 7º año será sábado de reposo para la tierra, sábado para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Hasta la tierra necesita un sabbat, una pausa para regenerarse. El descanso también tiene un poder espiritual. Jesús lo explicó cuando dijo: «El sábado fue hecho para el hombre,
y no el hombre para el sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27. Con estas palabras, reveló que el propósito del descanso no es cumplir una regla, sino restaurar el alma. Es el tiempo en que el cuerpo se detiene, pero el espíritu se renueva. El descanso no es inactividad, es comunión, un encuentro con Dios para recordar que la existencia no depende del esfuerzo, sino de su gracia. En un mundo que glorifica la productividad y desprecia la pausa, el descanso se ha convertido en un acto de fe. Detenerse implica confiar en que la vida seguirá su curso, aunque no la controlemos. La persona que sabe descansar demuestra que confía en Dios más que en su propio esfuerzo. Es el mismo principio que se manifestó en el maná. Cuando Israel debía recoger alimento por 6 días y reposar el séptimo, Dios proveía doble porción antes del descanso. Quien obedece este ritmo natural experimenta provisión y paz. El cuerpo humano, incluso en su diseño, revela este misterio. El corazón late sin detenerse, pero entre cada latido hay una pausa. Los pulmones inhalan y exhalan, los músculos se contraen y relajan. La vida se mantiene porque hay equilibrio entre movimiento y reposo. Sin pausa no hay ritmo, sin descanso no hay armonía. Dios escribió ese ciclo en la misma biología del ser humano, como un recordatorio constante de su sabiduría. La Biblia presenta el descanso también como una promesa futura. En Hebreos capítulo 4, versículo 9, se lee: Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese descanso no es solo físico, es el descanso eterno, el descanso del alma que ha dejado de luchar y confía plenamente en su Creador. En la eternidad, el descanso no será inactividad, sino plenitud, el estado perfecto en el que la creación entera vive en armonía con su Dios. Incluso la música, reflejo del orden celestial, obedece a este principio. Sin silencio no hay melodía. Cada nota necesita su pausa, y en esa pausa se revela el sentido del sonido. Así también la vida. Entre las acciones y los logros, el silencio de la paz interior permite escuchar la voz de Dios. El descanso es el espacio donde el alma se alinea con el propósito divino. Jesús, durante su ministerio, también buscaba momentos de soledad y reposo. Se apartaba de las multitudes para orar, para estar a solas con el Padre. En esos momentos de silencio se renovaba su fuerza para sanar, enseñar y amar. El descanso no lo apartaba de su misión, lo fortalecía para cumplirla. Quien descansa en Dios nunca se detiene del propósito, solo se recarga con nueva energía espiritual. El misterio del descanso revela que la pausa es parte del poder. Así como el día necesita la noche, el trabajo necesita el reposo, y la acción necesita la contemplación. El descanso no es rendición, es restauración. En la quietud, la vida se reinicia. En la calma, la mente se aclara. En la fe, el alma se renueva. Por eso Dios santificó el séptimo día, porque en el descanso la creación recuerda que su fuerza no viene de sí misma, sino de aquel que la sostiene. En un mundo que corre sin dirección, el descanso es un acto de resistencia espiritual. Es volver al principio, al diseño original, al momento en que el Creador se detuvo para contemplar su obra y decir, es bueno. Cuando el ser humano aprende a descansar, entra en sintonía con ese ritmo divino. Y en ese silencio bendito, el alma oye lo que el ruido del mundo no deja escuchar. La voz de Dios que aún dice, reposa, porque todo está bajo mi control. Misterio 15. El ser humano como imagen del Creador. Entre todos los misterios de la creación, ninguno es tan profundo ni tan revelador como este. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 27, está escrito: Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ninguna otra criatura recibió esa descripción. Ni los ángeles, ni las estrellas, ni los animales fueron creados con esa distinción. En el corazón del Creador, el hombre y la mujer no son simplemente seres biológicos, son reflejos vivientes de su naturaleza espiritual, moral y creativa.
Ser imagen de Dios no significa parecerse físicamente al Creador, sino reflejar sus atributos invisibles. Dios no tiene cuerpo, es espíritu. Por eso su imagen en nosotros no está en la carne, sino en el alma. El ser humano fue dotado con razón, voluntad, conciencia y amor, capacidades que lo diferencian de toda otra forma de vida. Tenemos la habilidad de pensar, crear, soñar, decidir y amar libremente, cualidades que provienen directamente de aquel que nos formó. En cada pensamiento justo, en cada acto de bondad, en cada creación artística o científica, la imagen de Dios se manifiesta silenciosamente. El Salmo 8, versículos 4 y 5, lo expresa con asombro. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. El ser humano es un puente entre lo material y lo espiritual. Tiene cuerpo formado del polvo de la tierra, pero su aliento proviene del cielo. Somos, literalmente, mezcla de lo temporal y lo eterno. Esa dualidad es el sello de nuestra identidad divina. La ciencia, sin proponérselo, confirma este misterio. Cada célula humana contiene un código genético tan complejo que parece una escritura celestial. Cada neurona guarda recuerdos, emociones y creatividad. El cerebro, con sus miles de millones de conexiones, funciona como una red casi infinita, una sombra del pensamiento de Dios. Ninguna máquina puede replicar su perfección. Es como si dentro de cada ser humano el Creador hubiera dejado un fragmento de su mente y un eco de su voz. El libre albedrío también es parte de esa imagen divina. Dios no creó robots que lo obedecieran sin elección, sino hijos capaces de amar por decisión. La libertad de elegir, aunque implique el riesgo del error, es la muestra más pura del amor de Dios hacia su creación. La capacidad de discernir entre el bien y el mal, de perdonar, de crear, de sentir compasión, todo eso proviene de la chispa divina dentro del alma humana. Cuando un ser humano actúa con justicia o misericordia, está revelando el rostro de su Creador. Sin embargo, esa imagen fue herida, no destruida, por el pecado. La desobediencia en el Edén no borró el diseño divino, pero lo distorsionó. Desde entonces, la humanidad lucha por recordar quién es realmente. Por eso, la venida de Jesús no solo fue para salvar al hombre, sino para restaurar la imagen perdida. En Colosenses capítulo 3, versículo 10, se dice: «Y revestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad». Cristo vino para que el ser humano volviera a reflejar la pureza y perfección de su origen. Jesús es llamado la imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15. En él vemos lo que Dios quiso que el ser humano fuera desde el principio: amor en acción, verdad encarnada, compasión que transforma. Mirar a Cristo es mirar el modelo original de nuestra existencia. Él no solo mostró cómo es Dios, sino cómo puede ser el hombre cuando el Espíritu de Dios habita en él. El cuerpo humano, incluso en su diseño físico, es testimonio de esa sabiduría divina. Cada órgano tiene una función exacta. Cada sistema trabaja en equilibrio. El ojo humano puede distinguir millones de colores. El oído capta vibraciones diminutas. El corazón late con precisión matemática. Y aún así, somos más que biología. Ninguna ciencia puede explicar del todo la conciencia, la creatividad o el alma. Es allí donde habita el misterio. Lo que nos hace verdaderamente humanos no puede medirse, solo reconocerse como el reflejo de algo eterno. Dios también nos dio la capacidad de crear, una característica exclusivamente suya que compartió con nosotros. Cuando el artista pinta, el científico descubre, el agricultor siembra, o el padre forma a su hijo, todos están participando en el acto creador de Dios. Somos co-creadores, no porque podamos hacer universos, sino porque podemos imaginar, transformar y dar vida a lo que no existía. Esa es la huella del Creador en su criatura. El amor es la manifestación suprema de esa imagen. La Escritura dice: Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Por eso, cada vez que el ser humano ama, perdona o sirve,
está reflejando su naturaleza divina. El odio, el egoísmo y la violencia son distorsiones, sombras que ocultan la imagen original. Pero el amor, incluso en su forma más sencilla, es una ventana a la eternidad. El misterio del ser humano como imagen del Creador nos revela que no somos producto del azar ni de la evolución ciega, sino la obra maestra de una mente infinita. Somos más que cuerpos que respiran. Somos espíritus que piensan, corazones que sienten, almas que buscan. Dentro de cada uno hay una chispa divina que clama por volver a su fuente. Y aunque el tiempo, el dolor y la corrupción del mundo intenten apagar esa luz, sigue ardiendo. Está en la mirada de un niño, en la sonrisa de una madre, en la compasión de quien ayuda sin esperar recompensa. En todos ellos se refleja el rostro de Dios. Porque al final, el mayor misterio no es que fuimos hechos a imagen del Creador, sino que Él, en su amor, decidió hacerse imagen del hombre para salvarnos. Así se completa el círculo. El Creador se hizo creación, para que la creación volviera a reflejar al Creador. En cada ser humano vive ese milagro silencioso, esa chispa inmortal, ese recordatorio de que fuimos hechos para algo más grande que existir. Fuimos hechos para reflejar a Dios. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si este mensaje te ha bendecido y te ha hecho reflexionar sobre el poder y la sabiduría del Creador, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo más misterios y verdades que confirman la palabra de Dios. Dale like si te gustó este contenido. Déjame tu comentario contándome qué parte te impactó más. Y comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan las maravillas que Dios ha dejado en la creación. Recuerda, cada día hay algo nuevo que aprender de la Biblia y del mundo que nos rodea. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga grandemente.